el Excel de este nomenclador. Si no, bueno, no hay problema, pero bueno, eso es solamente un ejemplo, ¿no? Esto por un lado, tener en claro esto. ¿Y para qué nos sirve de repente a nosotros este manual nomenclador? ¿Para qué nos sirve? Bueno, para aquellos hospitales públicos de gestión descentralizada que firmaron convenio por módulos, por ejemplo, correspondientes a lo que son las cirugías moduladas del segundo nivel de atención y del tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para lo que son prestaciones quirúrgicas del segundo nivel de atención, llamémosle cirugías traumatológicas, módulos de cirugías tenemos de cabeza y cuello, módulos de cirugía maxilofacial, módulos de cirugía torácica y demás. Ustedes miran, bueno, pero ¿cómo, cómo podemos saber específicamente las inclusiones de los módulos justamente quirúrgicos? ¿Cómo sé yo? A ver, ¿qué prácticas me van a abonar como hospital de repente si hacemos una cirugía de dientes, encías y maxilar? Bueno, necesitamos mirar un poquito, estudiar este manual nomenclador para que ustedes sepan que determinados módulos, por ejemplo, los correspondientes a cirugías del segundo nivel de atención, tienen determinadas inclusiones en términos de estadía. Es decir, dependiendo de la cirugía por la cual la persona afiliada, bueno, ingresa al quirófano, ustedes van a poder facturar determinados días, ¿sí? 2 días en piso, 2 días en UTI. Bueno, eso va a depender de el código de práctica que ustedes seleccionen al momento de realizar la transmisión a través del sistema de efectores web. Por eso es importante entonces que miremos el manual nomenclador. Yo me voy a ir, es un manual sumamente extenso, pero por ejemplo, vamos a hablar de acá, para que sepan que en verdad tenemos específicamente eh, todo, toda la información explícita. Y como ven es de público conocimiento porque se encuentra dentro de la web institucional, cuáles son las inclusiones por módulo. Yo me voy a ir a ver. Esto es genial porque por módulo ya nos dice, bueno, ¿qué incluye? Las inclusiones propias de los módulos de internación, se excluye determinadas, em, cuáles son las exclusiones generales y demás. Acá está. Consideraciones generales de módulos terapéuticos. Todos los módulos terapéuticos incluyen sin excepción, y ahí nos dice, bueno, todo el listado de lo que incluyen los módulos terapéuticos, por ejemplo, inclusiones generales de internación, inclusiones suplementarias, los honorarios del equipo quirúrgico, cirujano, anestesiólogo, ayudantes y demás. Esto es para que ustedes sepan que dependiendo de el código del módulo de la cirugía que yo informe a través del sistema de efectores web, qué es lo que me están abonando, qué es lo que me van a pagar. Bueno, ya sabemos si miramos el nomenclador, es decir, primero el nomenclador y después el manual nomenclador. Empiezo por acá porque es muy importante que ustedes sepan, por ejemplo, esto. Tengo un módulo de colocación de endoprótesis aórtica y torácica y torácico abdominal. Bueno, a ver, ¿qué incluye? Si yo realizo la transmisión de información a través del sistema de efectores web y, informo a PAMI que hemos realizado este procedimiento que está asociado a un módulo del tercer nivel de atención, esta es una escala A de un módulo de hemodinamia. Bueno, cuando me estén abonando este módulo, en verdad, ¿qué es lo que me están pagando? Bueno, todo esto tenemos las inclusiones generales de la internación y de los módulos quirúrgicos, que eso lo vemos más arriba en el manual.
No obstante, acá también tenemos cuáles son los días de estadía que están incluidos. Tenemos pensión en habitación compartida con baño privado hasta 3 días. Tenemos internación en UTI o UCO hasta 2 días. ¿Qué es lo que excluye? Y demás. Bien, y así sucesivamente con todos los módulos de internación, tanto sean internaciones del segundo nivel de atención o de alta complejidad. Bien. Quería empezar por acá porque es muy importante que ustedes en principio tengan en cuenta cuáles son los módulos por los cuales firmaron convenio, dónde puedo ver los códigos, es decir, en el manual nomenclador, y por otro lado, para lo que son internaciones, tanto sean las quirúrgicas o tanto sean las de tercer nivel, las de alta complejidad, bueno, a ver qué inclusiones tienen estos módulos. Bueno, dicho esto, voy a volver a la web institucional. Acá, acá. Listo. Esta dijimos que es la web institucional, lo que es la parte de los prestadores. Y nosotros ayer nos quedamos en generar órdenes de prestación, ya sean ambulatorias, ya sean de internación, con todas las consideraciones que hablamos antes. ¿Qué paso no podía faltar antes de irnos al sistema de efectores web? Bueno, activar la orden de prestación. Eso ya lo vimos ayer. Entonces, hoy vamos a suponer que nuestro personal administrativo ya generó todas las órdenes de prestación, ya sean ambulatorias, ya sean las de internación, las activaron y cómo realizamos la transmisión de información a PAMI a través del sistema de efectores web. ¿Dónde está ese sistema situado dentro de la página? Bien, en el menú principal vemos el apartado Sistemas INSSJP, Sistema Interactivo de Información, y el segundo nos dice Sistema de Envío de Información. Yo voy a hacer clic en Sistemas de Envío de Información y vemos que la primera de las opciones nos dice Sistema de Envío de Información en línea, efectores web. Voy a hacer clic en esta opción que se llama Sistema de Envío de Información en línea, efectores web, y listo. Tenemos toda la información que necesitamos. Por primera y única vez, voy a tener que hacer un registro. Es una vez y no lo hago más. Es registro del usuario. Voy a poder hacer el registro del usuario únicamente cuando ya tengan el usuario prestador nuevo, el UP. ¿Sí? Si ustedes todavía no tienen usuario nuevo, no pueden usar el sistema de efectores web, no pueden hacer la registración. ¿Por qué? Porque si queremos justamente registrarnos, vamos a hacer clic en Aún no es usuario, regístrese. Bien, el sistema justamente me va a pedir que indique cuál es mi nombre de usuario, es decir, el UP. ¿Cuál es el UP del sistema interactivo? ¿Cuál es el UP nuevo del sistema interactivo? Lo voy a tener que colocar aquí donde dice mesa de ayuda. Esto es un usuario ficticio. Ustedes tienen que colocar el usuario nuevo. Bien. Yo quise registrarme sin querer con ese usuario, por supuesto no me va a dejar. Vuelvo, ahí está. ¿Y cuál es la contraseña del sistema interactivo de información? Es decir, voy a tener que colocar el usuario UP nuevo y la contraseña del sistema interactivo. ¿Por qué? Porque una vez que hago esto, los sistemas de alguna manera se enlazan. ¿Por qué? Porque ustedes van a visualizar que una vez que ponen la contraseña, se autocompletan casi todos estos campos que dice tipo de prestador, em,
teléfono, quit, provincia, localidad, partido, unidad de gestión local, es decir, casi todos esos campos ya nos quedan autocompletados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de efectores web al momento de hacer el registro está tomando los datos de ustedes del sistema interactivo. Probablemente solamente les queden sin completar este campo que se llama tipo de IVA y por las dudas corroboren el correo electrónico. Bien, una vez que hicimos esa acción, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a tener que completar otros datos. A ver si me deja. Vamos a tener que, esto lo borro, ahí, bien, bueno. Vamos a tener que hacer, como les dije, por única vez esta registración. Y lo bueno es que no tienen en ningún caso, ahí está, permítame que vuelva a ingresar. Acá está. Bueno, lo que va a suceder, uy, tengo otros prestadores que están también llamando. Ahí está. Bueno, lo que van a tener que hacer es completar, les voy a mostrar desde un instructivo. Acá tienen un video tutorial también, eso les va a servir. Tenemos muchos, en verdad, instructivos en este apartado, se los voy a mostrar dónde están. Ahí está. Porque ustedes pueden determinar en los campos usuario administrador y usuario data entry el usuario que quieran. Es decir, ustedes podrían llegar a indicar, por ejemplo, el mismo usuario UP o bien el nombre del hospital. Voy a tratar a ver si el sistema una vez más me deja. Mirad, aguárdenme un segundito nada más. Acá estamos. Bueno, espero que se vea. Si no, lo voy a tratar de agrandar un poco. Ahí está. Bueno, una vez que ustedes colocan, acá tenemos, por ejemplo, no sé si se llega a ver acá, pero en nombre de usuario vamos a poner efectivamente el UP nuevo, que como les dije puede ser que le agreguen un número N1, N2, N3 o probablemente desde seguridad informática le agreguen un 0 o algún dígito distinto del que tenían antes. Esto es para los que probablemente usaban la plataforma CUP con otro usuario. Van a colocar la clave del sistema interactivo de información. Como les dije, se le van a autocompletar casi todos los campos, pero lo que a mí me interesa es que vayamos hacia la sección que se llama usuario administrador y usuario data entry. ¿Por qué? En este formulario de registro que se hace por primera y única vez y no se hace más, lo que están haciendo ustedes es generarse un usuario nuevo para el ingreso al sistema de efectores web. Y los usuarios que se pueden generar son de dos clases. Uno, administrador y otro, data entry. ¿Qué diferencia tienen? El administrador tiene la posibilidad de hacer la carga de las atenciones y además de enviar el archivo a PAMI. Es decir, puede hacer las dos cosas, cargar información y enviarla. El data entry únicamente puede cargar datos, solamente cargar prestaciones ambulatorias, cargar prestaciones en internación, pero no puede enviar. Entonces, si ustedes quisieran tener una persona administrativa que únicamente cargue datos y no envíe, vamos a darle el usuario que se llama data entry. Si quisieran tener otra persona que controle y una vez que controla envíe la información, le vamos a dar el usuario que se llama administrador. Ahora bien,
El usuario, como les dije, tanto administrador o data entry, ese nombre de usuario lo inventan ustedes, es decir, es un campo libre. Podrían indicar, por ejemplo, en el campo administrador, UP mayúscula, el número de quit y replicar el mismo que ustedes usan en el sistema interactivo si así lo quisieran. Ahora, si quisieran indicar en el campo administrador, por ejemplo, hospital y directamente poner la razón social del hospital, también lo podrían hacer. Son dos campos libres, es decir, podrían inventar los nombres de usuarios que quisieran. El nombre y apellido, por ejemplo, del administrativo podría ser y demás. Sí tener en cuenta lo siguiente, no van a poder modificar, es decir, no se puede modificar el nombre de usuario. Una vez que hacen el registro va a quedar ese nombre de usuario fijo, digamos. Lo bueno que tiene justamente lo que es la clave del sistema de efectores web es que no se vence. Una vez que ustedes hacen esto, es decir, completan el nombre de usuario en el campo usuario administrador, usuario data entry y indican un correo electrónico, que como siempre nosotros les decimos que por favor en el campo correo electrónico indiquen uno que sea, a ver, preferiblemente Gmail, ¿sí? Y no Hotmail porque están tomando esos correos de dominio @pame como spam o correo no deseado. Entonces, si pueden poner uno Gmail, mejor. Bien, habiendo dicho esto, entonces completan un nombre de usuario administrador, uno data entry, como les dije, es un campo libre, ustedes lo pueden seleccionar el que quisieran y la clave les va a llegar al correo electrónico que declaren. Esto es una vez que hacen clic acá en aceptar. Bien, una vez que ya hicieron el registro, les llega el correo electrónico con el usuario y con la clave, tanto sea del administrador como del data entry, bueno, ahí sí, voy a ir a este ingreso que nos dice, ¿es usuario? Ingrese al sistema. Perfecto, hago clic en es usuario, ingrese al sistema. Por supuesto, voy a indicar cuál es mi usuario, cuál es la clave y voy a hacer clic en iniciar sesión. Acá lo mismo, por primera y única vez van a tener que ir al campo administrador y ustedes van a ver aquí una opción que se llama profesionales. En este apartado profesionales lo que va a suceder es que tienen que indicar los datos nosotros sugerimos el director médico del hospital o al menos un profesional, ¿sí? No hace falta, reitero, no hace falta que indiquen toda la nómina de los profesionales que trabajan en el hospital. En ningún caso, no hace falta, solamente con colocar al director médico del hospital ya están habilitados para ir a la solapa prestaciones ambulatoria y empezar a hacer la carga de las atenciones. Entonces, el paso que ustedes no pueden dejar de hacer es ir entonces a administrador, a el apartado que van a ver ustedes que se llama profesionales y cargar los datos del profesional. Una vez que ya hicimos eso, listo, me voy a ir a prestaciones, por ejemplo, prestación ambulatoria, alta. Siempre vamos a hacer la misma acción. Prestación ambulatorio alta. Cuando hago clic en el apartado alta, en ese botón de alta, mejor dicho, se nos despliega este, llamémosle formulario para completar. ¿Y cómo lo vamos a completar? Aquí vemos que nos dicen datos de atención, fecha. Por defecto nos aparece la fecha del día, hoy, 8 de enero. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que yo les comenté que las órdenes de prestación las podemos pedir en el día? Tenemos que pedir en el día. Sin embargo, esta carga que yo estoy haciendo, simulando, mejor dicho, simulando ahora, acuérdense que el plazo límite para hacer la carga y el envío es hasta el 15 del mes siguiente. En este sentido, si yo estoy cargando las atenciones del mes de enero y de repente ya decidimos hacerla, no sé, la primera semana de febrero, cuando
hacemos esta carga, tenemos que indicar la fecha real de atención. Es decir, vamos a ir al calendario y, por ejemplo, vamos a indicar acá, viernes 3 de enero. En profesional nos va a aparecer, por supuesto, únicamente el director médico del hospital, en el caso de que hayan cargado al director médico o al único profesional que hayan cargado. Y mediante esta pequeña lupa que ven al margen derecho donde dice afiliado, vamos a presionar la lupa y vamos a buscar al afiliado por, bueno, algún dato, puede ser el número de documento, puede ser el beneficio, puede ser el apellido y nombre. La realidad es que, como siempre, no, lo más rápido sería indicar un número de documento y presionar buscar o indicar un número de beneficio y presionar buscar, ¿sí? Sucede que si ustedes buscan por apellidos, nos va a buscar asociado ese apellido a nivel país, ¿sí? Es decir, en todo el padrón activo del instituto. Puede ralentizarse la busca, por eso, nada, yo recomiendo, si quieren buscar algo por un dato más específico, hacerlo por DNI o por número de beneficio. Bien, una vez que seleccionamos al afiliado en cuestión, no son campos obligatorios el correo electrónico y el teléfono. Si lo quisieran indicar, pueden hacerlo. Si no, no son campos obligatorios. Ahora bien, nos vamos a ir al diagnóstico, a este ítem que se llama diagnósticos. Vamos a presionar la pequeña lupa que está casi acá en el centro de la pantalla y vamos a buscar el diagnóstico, a ver, por descripción o por código. Ustedes me dirán, ¿qué código? Es la misma codificación que utilizamos en todos los sistemas, es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Ese es un archivo en Excel, la realidad es que se encuentra disponible a nivel buscador, es decir, en Internet. Si no, podemos hacérselo llegar o bien directamente buscar por descripción. A ver, acá, hipertensión, buscar, tenemos, el sistema nos muestra todos los diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades que están asociados a la palabra hipertensión. Yo voy a seleccionar, bueno, el que utilizamos de ejemplo, que es el I10, que es hipertensión esencial primaria, y voy a hacer clic en agregar. Recuerden sí que esta acción que les estoy mostrando ahora, todo, es decir, cómo completar este formulario en el sistema de efectores web, es fundamental y reviste carácter de declaración jurada porque en base a lo que estemos cargando ahora es que de manera posterior se va a hacer la liquidación de las prácticas. Bien, entonces en esta instancia sí deberíamos chequear en la historia clínica de la persona afiliada cuál es el diagnóstico efectivo. Si específicamente no encontramos ese diagnóstico, vamos a tener que indicar el que más se asemeje a la realidad. Bueno, una vez que lo buscamos, hicimos clic en agregar, ya como ven, eh, lo tenemos aquí, hipertensión esencial primaria, tipo primario. Acá tienen la opción, a ver, de poner un diagnóstico primario y secundario. Con indicar solo el primario está bien, no hace falta que indiquen dos diagnósticos, no hace falta. Con el primario es suficiente. Bien. Y por último, ahora sí, nos vamos a las prácticas realizadas. Las prácticas realizadas, ¿cómo las voy a cargar? Voy a hacer clic en esta pequeña lupa y lo mismo, tenemos la opción de buscar la práctica realizada o bien por código o por palabra, por descripción. ¿Cómo busco por código? Bueno, simplemente indicando el número en cuestión y presionando la lupa. Pero, ¿de dónde y cómo obtenemos esa codificación?
¿Cómo sabemos los códigos de las prácticas? Bueno, nos tenemos que remitir al inicio de la reunión cuando yo les mostré el nomenclador. ¿Recuerdan que vimos aquí el nomenclador? Bueno, vamos a tener que remitirnos a el nomenclador del instituto, el nomenclador actualizado, y en particular ustedes van a recibir un Excel, que es el que vemos en pantalla, que se llama nomenclador exclusivo para HPA, es decir, para hospitales públicos de autogestión. ¿Por qué? Porque para determinadas prácticas asociadas a módulos de especialidades médicas, ustedes van a contar con una codificación, yo me la voy a copiar acá, una codificación específica, que nos va a decir, por ejemplo, HPA-radiología ambulatoria de nivel 1, HPA-cirugía, densitometría, HPA, dermatología, diabetología y demás. Es decir, van a recibir este Excel que básicamente, y para lo que son prestaciones de especialidades médicas, van a visualizar que tienen esta descripción específica para ustedes que dice HPA. Entonces, para estas prácticas de especialidades médicas en ambulatorio, van a utilizar este Excel que les envío en esta tarde de hoy. Si cuando terminemos esta reunión, les voy a hacer envío de este Excel. Voy a volver al sistema de efectores web y, por ejemplo, quiero cargar esta práctica, pongo el código, la lupa y me dice HPA, radiología ambulatoria de nivel 1, radioscopía simple. Perfecto. Vamos a indicar una hora estimada. En el campo cantidad vamos a indicar 1, ¿sí? En la mayoría de los casos vamos a indicar 1. Y acá tenemos un campo muy importante. ¿Cuál es? Modalidad. Prestar atención en modalidad porque vamos a indicar en todos los casos, modalidad por orden de prestación. Modalidad por orden de prestación. Tenemos la opción, la primera, que nos dice afiliado propio. Para el caso de hospitales públicos de autogestión, no existe la posibilidad de informar ninguna práctica bajo la modalidad afiliado propio. No existe afiliado propio, está asociado de manera exclusiva para aquellos prestadores que tienen cápita. Ustedes en todos los casos van a indicar por orden de prestación. Modalidad, ven la columna modalidad por orden de prestación. Siempre, en todos los casos va a ser por orden de prestación. Ahora bien, nos va a solicitar el sistema el número de orden. El número de orden va a ser 99 y, bueno, 8 dígitos más. Vamos a tener que previamente asegurarnos de que esta orden de prestación esté activada. ¿Se acuerdan la sugerencia que yo les mencioné ayer? Que una vez que las órdenes de prestación estén generadas, directamente ya las podrían activar. Así, al momento y ya llegada la instancia de hacer esta carga en el sistema de efectores web, ustedes se queden tranquilos de que las órdenes de prestación ya están para cargar, no tienen que hacer ninguna acción más. ¿Qué sucede si de repente ustedes quisieran acá colocar los números de una orden de prestación que no está activada? Bueno, no me va a dejar el sistema continuar. Si yo quisiera hacerlo, me va a decir no. Esta orden de prestación no se encuentra activa, me va a decir, el número de orden de prestación no se encuentra dentro de las órdenes de prestación activadas. Les va a arrojar este error, no me deja continuar. En este caso, a mí me está arrojando este error porque claramente indiqué cualquier número, ¿no? Ustedes van a indicar uno real y uno que esté activado y los va
a dejar agregar esta práctica. Así sucesivamente con todas las prácticas que se hizo de ese afiliado en el día. Recuerden que les mencioné, por ejemplo, yo acá voy a cargar una sola, solo para que miren cómo haríamos otra carga de otra práctica. Bueno, simplemente vuelvo a presionar la lupa. Vuelvo a presionar la lupa, voy a buscar en mi Excel del nomenclador. Si yo, por eso sugiero también que lo tengan a mano y lo tengan ya de alguna manera no estudiado, pero sí familiarizado con el Excel del nomenclador. Voy a hacer clic en la lupa, voy a colocar el número de del código de práctica, lo selecciono, lo mismo, cantidad 1, por orden de prestación en todos los casos. Ustedes en todos los casos van a indicar por orden de prestación y van a colocar el número de la orden de prestación activada y así sucesivamente. Voy a indicar todas las prácticas que se hicieron en el día, en el caso de que se haya este afiliado hecho varias prácticas en el día, varias prácticas ambulatorias, ¿no? Bueno, una vez que terminé de cargar las prácticas ambulatorias que ese afiliado se hizo en el día, simplemente voy a hacer clic en la palabra aceptar, ¿sí? Aceptar. No tengo que olvidarme de presionar este botón aceptar, porque si yo salgo ya no hago nada y no presioné aceptar, la realidad es que no me va a quedar cargada esta práctica. Ninguna de las prácticas, ninguna prestación. Si yo salgo y no presiono aceptar, muchos nos dicen, no, pero yo cargué, bueno, pero hay que guardarla y la manera de guardarla es haciendo clic en aceptar. Si quisiera cargar otra prestación, simplemente hago clic en alta. Nuevamente, bueno, hoy voy a cargar las prácticas ambulatorias que realizamos, no sé, el día lunes 6. Bueno, ahí empiezo de vuelta. Voy a cargar quién es el afiliado en cuestión y así sucesivamente haciendo todo este procedimiento. Ahora me dirán, bueno, pero esto fue, digamos, bastante sencillo. ¿Por qué? Cargué cuál fue el día efectivo de la atención, quién es el afiliado, el diagnóstico y las prácticas. Básicamente son esos 4 datos nada más y presiono aceptar. Ya está. Ahora, en referencia a las prestaciones de internación, ¿cómo hacemos la carga? Voy a ir a prestaciones, prestación internación, lo mismo, es el mismo procedimiento, alta. Siempre voy a ir al botón alta, que está ubicado en el extremo, lo vuelvo a mostrar, está ubicado en el extremo superior acá derecho de la pantalla, alta. Y la carga, la verdad es que es bastante similar, difiere únicamente en los datos que les voy a mencionar ahora. En datos de atención, nos pide, por supuesto, indicar quién es el afiliado. ¿Cómo busco al afiliado? Mediante la lupa. Voy a cargar, voy a buscar por número de beneficio, por ejemplo. Voy a hacer clic en buscar, el sistema me va a mostrar quién es el afiliado, yo voy a hacerle clic al nombre del afiliado y listo, nos va a pedir número de historia clínica, nos va a preguntar tipo de internación. Bueno, despliego la lupa, la flecha y voy a indicar el tipo de atención, por ejemplo, clínico urgencia, hospitalizado por médico de guardia y modalidad de prestación. Si desplegamos la flecha, ¿qué nos dice? Modalidad de prestación, afiliado propio o por orden de prestación. ¿Qué dijimos? Que para hospitales públicos de autogestión únicamente vamos a seleccionar la modalidad de prestación, orden de prestación, por orden de prestación. Siempre, en todos los casos, por orden de prestación. Vamos a indicar cuál es ese número de orden, por supuesto, previamente activada, ¿sí? La activación es lo mismo, se hace una vez y no se hace más. Y
continuamos. Ahora bien, si tenemos los datos de contacto y los quisiéramos indicar, los ponemos aquí en donde dice email y teléfono. No son datos obligatorios, continuamos. Bueno, este es uno de los apartados importantes que tenemos en internación por cargar, que son los ingresos y egresos por área. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a desplegar la flecha debajo de la columna área y vamos a indicar que el ingreso del afiliado fue por guardia. Vamos a indicar cuándo ingresó, cuándo egresó. Vamos a hacer clic en agregar. Ahora, nosotros indicamos el ingreso por guardia, el egreso de la guardia, pero vamos a indicar que ese día pasó a piso. Ahí está. Vamos a indicar que de piso, acá se fue el sábado. Ahí está. Y por último vamos a pasar que de guardia a piso fue a, bueno, puede ser que por supuesto en el medio em, exista que se haya complejizado, quiero decir, su estado de salud y pasó a UTI. Vamos a indicar cuándo sucedió esto. Lo mismo, el egreso de UTI. Vamos a dar 2 días de UTI. Ahí está, listo. Y por último, de guardia a piso, pasó a UTI y de UTI pasó nuevamente al piso. Ahí está. Y vamos a indicar que es egreso definitivo. Ya está. Si indicamos esto de que es egreso definitivo, el sistema acá me va a pedir, bueno, ¿es egreso definitivo? Sí. Despliego y nos va a decir, ¿por qué? ¿Alta médica definitiva? ¿Alta médica transitorio? ¿Traslado a otro establecimiento? ¿Defunción? ¿Retiro voluntario? ¿Fuga? Internación domiciliaria, otro. Bueno, acá nosotros vamos a poner, bueno, por ejemplo, alta médica definitiva. Listo, ya está. ¿Cuál es el diagnóstico? Recordemos que en esta instancia el diagnóstico es el que nos diga la historia clínica, ¿sí? Vamos a tener que indicar el diagnóstico a través del código de la codificación del CIE-10 de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Si no tenemos esa codificación, vamos a buscar por descripción. Por ejemplo, voy a poner acá hiper. Bueno, podemos buscar por cualquier palabra. No sé, acá, por ejemplo, pusimos infarto, pero puede ser acá, infarto agudo. Listo. Diagnóstico de ingreso. Listo. Ya está. Vamos a indicar lo mismo, probablemente para el diagnóstico de egreso. Y nuevamente acá, infarto agudo. Listo. Ahora bien, ¿ven que tenemos un apartado de medicamentos? Bueno, listo. Medicamentos no lo pasamos, no se cargan. Los medicamentos, reitero, no se cargan. Los medicamentos no administrados durante la internación, ya sea del segundo o del tercer nivel de atención, no se cargan. ¿Por qué? ¿Por qué no se cargan los medicamentos incluidos? Porque están justamente incluidos dentro de prácticas del segundo y del tercer nivel de atención. Si hago esta aclaración, tenemos nomenclados a través de lo que es el módulo 910, aquellos medicamentos excluidos, medicamentos de alto costo, se encuentran dentro del módulo 910
Si quieren, ya para sacarnos la duda y hablando justamente de este módulo, les voy a mostrar, para que se queden tranquilos, cuáles son los medicamentos de alto costo que están nomenclados y que no los vamos a cargar en el campo medicamentos. No, estos son los medicamentos, espero que se vea, a ver, voy a tratar de acá. Estos son los medicamentos del módulo 910, medicamentos excluidos. Y como les dije, requieren de la emisión de una orden de prestación. Ustedes van a tener que solicitar a través del sistema interactivo. Esa orden de prestación no es de autorización automática, sino que tiene que ser evaluada por la coordinación médica de la unidad de gestión local. Bien, estos son los medicamentos excluidos y una vez que ustedes tienen la orden de prestación autorizada por el coordinador médico de la unidad de gestión local, lo van a cargar en el campo práctica realizada, no en medicamentos. En este campo de medicamentos, este campo se deja vacío, no se carga. No se cargan los medicamentos y si tuviera medicamentos para administrar al afiliado, los voy a, y que sean y que estén nomenclados como medicamentos excluidos de alto costo, requiero entonces la orden de prestación y los cargo acá, en el campo prácticas realizadas. Los voy a cargar con en el mismo apartado, quiero decir, en el cual cargaríamos todas las prácticas que le hicimos durante la internación, ¿sí? ¿Cómo las voy a cargar? Lo mismo, es el mismo procedimiento. Presiono esta pequeña lupa que se encuentra aquí. Voy a tener que corroborar, bueno, efectivamente, cuál es la práctica conforme, bueno, el manual. En este caso voy a tomar justamente un medicamento, ya que lo tengo acá. Voy a copiarme el código. Voy a la lupa, indico el código, presiono. Tenemos la práctica en cuestión. Como ven, en diagnóstico ya me va a aparecer el diagnóstico que yo cargué arriba, ¿sí? No tengo que hacer mucho más que eso. En profesional lo mismo, me va a figurar el director médico que yo cargué o el profesional que cargué. Tengo que indicar efectivamente la fecha y hora real. Solo para el caso de los medicamentos de alto costo del módulo 910, en el campo cantidad, tengo que indicar la cantidad total que me fue autorizada en la orden de prestación. Si no, para las demás prácticas, durante la internación voy a indicar cantidad 1. En modalidad, lo mismo. En todos los casos debemos indicar modalidad por orden de prestación. Colocar el número de la orden de prestación. Nos vamos a acordar que si queremos cargar una orden de prestación que no activamos, ¿qué nos dice? No, el número de orden de prestación no es válida, nos va a decir en particular el número de orden de prestación que está intentando ingresar no se encuentra activada y no me va a dejar. Entonces, sí o sí, como les dije, en todos los casos la orden de prestación la voy a activar primero. Bien, sucesivamente voy a ir cargando mediante esta pequeña lupa en el campo prácticas realizadas todas las prácticas que hicimos durante la internación. Sí, reviste carácter de declaración curada, corroborar bien la historia clínica del afiliado, el nomenclador y luego sí volcamos la información en este sistema. Por último, voy a hacer clic en aceptar. No dejemos de hacer este paso de aceptar porque si no no vamos a poder guardar no vamos a poder cargar ningún dato. Vamos a cargar, vamos a salir y no va a quedar nada guardado. Sí o sí, tenemos que hacer clic en la solapa de aceptar. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero terminamos de hacer toda la carga. Cargamos todas las historias clínicas, cargamos todas las prestaciones ambulatorias. ¿Qué acción hacemos ahora?
Bueno, vamos a ir al campo exportación. Bien, una vez que terminamos de hacer la carga total, ustedes van a tener, ¿y quién lo va a tener? Lo va a tener solamente el usuario administrador. Va a tener aquí una opción que se llama exportación. Solo el usuario administrador va a tener una opción que se llama exportación. Va a hacer clic en la palabra exportación, exportar datos y va a seleccionar, por ejemplo, el periodo en cuestión, enero del 2025 y va a enviar. Listo, para hacer esa acción, dijimos, tenemos tiempo hasta el 15 de febrero en todos los casos, y es decir, hasta el 15 del mes siguiente, para hacer la carga en el sistema de efectores web de las atenciones que ustedes realicen en febrero, vamos a tener como plazo límite el 15 de marzo inclusive. La facturación, como les comenté anteriormente, es a 2 meses de vengado. ¿Esto qué quiere decir? Que las prácticas correspondientes a enero vamos a visualizar el monto conformado a facturar en el último día hábil en la facturación unificada del periodo marzo. Bien, en marzo, ingresando al sistema interactivo de información, efectores, facturación, vamos a visualizar entonces el monto conformado a facturar por las prestaciones correspondientes a enero. El día lunes a la 1 de la tarde vamos a tener una reunión con eh, en particular con el equipo de formación, pero abocada específicamente a facturar, ¿sí? A lo que es facturación. Bien, les voy a mostrar ahora tan solo, es un segundito más antes de pasar a la instancia de las consultas, creo que era importante repasar esto, era que con la orden de prestación a su favor de internación clínica del segundo nivel de atención, ustedes podían facturarnos todas las prácticas que se encuentren dentro de los módulos 7, 8, 9, 10 y 12. ¿Sí? A su vez, nos vamos a ir al nomenclador en Excel si quieren filtrar por los módulos 7, 8, 9, 10 y 12 como para, bueno, ir corroborando cuáles son aquellos códigos en cuestión que pueden facturar, ¿sí? Otra situación más que quería comentarles, más que nada em, se los mencioné, pero reforzar un poquito esto, es que para las prácticas de diagnósticos por imágenes, y como les dije, todas las especialidades médicas que tenemos nomencladas, también para aquellos hospitales que hayan firmado convenio por prácticas de odontología y de salud mental para los módulos de psicología y psiquiatría, ustedes van a tener los códigos exclusivos para HPA. Entonces, yo les voy a hacer envío de varios documentos, por eso siempre les digo, indíquenme los correos electrónicos reales y que utilicen, ¿sí? En particular si pueden ser, como les dije, no Hotmail, más que nada porque llegan como spam o correo no deseado, así yo les puedo mandar todos los documentos. Yo les quiero mandar un PDF, un documento que hace referencia a los criterios de carga de las atenciones, que básicamente van a ver este cuadro y otros similar, en el que les menciono, bueno, para el tipo de práctica, especialidades médicas, diagnósticos por imágenes, los motivos de emisión de las órdenes de prestación va a ser HPA ambulatorio. Son de autorización automática, ¿sí? Es decir, son automáticos. Y para transmitir información a través del sistema de efectores web, van a usar el nomenclador exclusivo de ustedes.
que por supuesto también se los voy a adjuntar en el correo electrónico. Ahora bien, para aquellas prácticas de laboratorio y kinesiología, lo mismo, el motivo de emisión de la orden de prestación es ambulatorio, el nivel de autorización es automático y para transmitir en el sistema de efectores web van a utilizar el nomenclador común, ese que vimos primero en la web institucional. Como les dije, lo mismo para odontología, psicología y psiquiatría tienen el nomenclador exclusivo. Y para lo que es internación, ya sea del segundo nivel prácticas quirúrgicas, del tercer nivel de atención, en espera del tercer nivel y medicamentos de alto costo, van a utilizar el nomenclador común, el que se encuentra dentro de la web institucional. Bien, hacer esa salvedad con respecto a la carga de los códigos. Para resumir, en la mayoría de los casos, el nomenclador que van a usar es el nomenclador común, el que está en la página. Ahora, únicamente para lo que es especialidades médicas, diagnóstico por imágenes, odontología y prácticas de salud mental, de psicología y psiquiatría, usan el nomenclador exclusivo de ustedes. Ya les digo, es mucha información, pero se las mando por correo electrónico para que sepan en qué casos utilizar cuál nomenclador, si el nomenclador exclusivo o el nomenclador común. Bueno, lo que voy a hacer ahora es corroborar aquellas consultas que hayan llegado. No obstante, como les dije, lunes 13 a las 13, vuélvanse a conectar, por favor, porque vamos a conversar y a mirar cuál es el circuito y de alguna manera las consideraciones, llamémosle básicas, para subir la factura. ¿Por qué? Porque antes utilizaban lo que es la plataforma de los trámites a distancia, es decir, la plataforma TAD, y facturaban por un medio y una instancia que hoy no va a ser, ¿sí? No solo que se está modificando el esquema financiero, el modo de pago, sino que también la plataforma por la cual van a subir su factura. Entonces es sumamente importante que presencien esa reunión para saber cómo presentar la factura, cuáles son las consideraciones de emisión de la factura electrónica y también porque requiero y necesito que aquellos hospitales que no cuenten con la posibilidad justamente de generar comprobantes electrónicos lo avisen, porque va a ser otro circuito. Tienen que hacer, bueno, otra gestión, ¿no? Con respecto a la factura. Entonces, ese día nosotros les pedimos a aquellos hospitales que no pueden facturar que nos lo avisen. Esto es el lunes 13 a las 13 les va a llegar, si todavía no les llegó, el correo con la invitación. Paso a leer. Pedimos el usuario nuevo ayer. Nos llegó el mail de confirmación, pero no el usuario. Bueno, necesito que me digan quién es el hospital. En estos dos casos, vuelvan a ingresar el link y déjenme, aunque sea el quit, como para que yo pueda buscar cuál es el usuario. Si le llegó el mail de confirmación, Sí, perdón, Celes, porque sí. yo le había respondido Ah, listo. a... Sí, tienen que generar el nuevo usuario, sí o sí, desde el sistema interactivo, porque no lo tienen en este nuevo contrato. Ah, listo. Genial. Bueno, acá tengo una consulta de un hospital neuropsiquiátrico y hay pacientes que son crónicos y no se van de alta. Bueno, en ese caso, si el código a actualizar y ahí me dicen 509.021, esto es del módulo 509. Bueno, tenemos una codificación en particular, de hecho,
está nomenclada, es bastante nueva para hospitales públicos de autogestión, que es la figura de internaciones crónicas y está estipulada para determinados casos en particular, únicamente, que es el módulo justamente de internación crónica. Así que acá lo ideal, me gustaría saber en principio cuál es el hospital y ver si firmó contrato por el módulo de internación crónica, porque justamente la figura de la internación crónica fue pedida por muchos hospitales también neuropsiquiátricos. Si ustedes firmaron convenio por el módulo de internación crónica, no hay problema, ¿sí? Y indíquenme quién es el hospital y cuál es la patología del afiliado y cuántos afiliados tienen en esa situación. El usuario data entry puede ser uno por administrativo que cargue la información. La generación de los usuarios data entry es ilimitada. Quiere decir que si ustedes quisieran tener 10 usuarios data entry, podrían hacerlo. Sin embargo, si el mismo usuario data entry ingresara de varias computadoras, también se puede hacer. Pero sí, podrían tener la cantidad de usuarios data entry que quisieran. Esto es haciendo esa gestión con el usuario administrador desde el sistema de efectores web. Ahí en el apartado de efectores web, dentro de la página, tienen videos tutoriales y tienen instructivos en formato PDF para corroborar la utilización del sistema de efectores web y la generación de los usuarios data entry. Bueno, la carga en la web se puede hacer en el mismo momento que se genera y activa la OP. Es que pasa que cuando se genera la orden de prestación, entendemos que es un momento administrativo de admisión del afiliado, aunque no se sabe bien, primero, cuál es el diagnóstico, porque todavía no fue atendido. Y en segunda instancia no van a tener en ese momento cuáles son las prácticas que se le hicieron al afiliado. Ahora sí, lo que me dicen es, bueno, nosotros hacemos la orden de prestación, no sé, a las 6 de la tarde, cuando el afiliado fue atendido a las 10 de la mañana, entonces nosotros ya tenemos fehacientemente cuál fue la patología, las prácticas que se hizo y demás. Sí, no hay problema, no hay problema. La carga en el sistema de factores web en sí la administran ustedes. Mientras la hagan hasta el 15 del mes siguiente, para nosotros es lo mismo si hacen la carga en el día, si deciden hacerla una vez por semana o una vez todo junto. Eso lo va a administrar cada hospital. Bueno, claro, acá vuelven a preguntar lo mismo, creo. Solo se podrá hacer la transmisión de las OP un día específico, se podrá cargar día a día o semanalmente. Mientras lo hagan hasta el 15 del mes siguiente, la carga en el sistema de efectores web la deciden ustedes cuándo hacer. ¿Esto qué quiero decir? Por ejemplo, lo administran ustedes, tienen todas las historias clínicas de toda la semana y deciden hacerla un viernes o un lunes, es lo mismo. O si al final del mes juntan todas las historias clínicas y un personal administrativo ingresa y hace toda la carga en el día, mientras que las órdenes de prestación hayan sido solicitadas en su momento, estén generadas, estén activadas y ustedes tengan toda la información con los días reales de atención y las prácticas específicas que se hicieron, la carga dentro del sistema de efectores web la administran ustedes, ya les digo, tiene que ser hasta el 15 del mes siguiente y cuando la hagan tienen que indicar la fecha real de ingreso a la internación, la fecha real de atención y demás. Las prácticas del afiliado realizadas en un mismo día deben ser cargadas juntas o pueden ir
separadas. No, las prácticas ambulatorias que se hace en como les dije, la consulta en el cardiólogo, después el electro, el laboratorio y el estudio de imagen, no sé, ahí tenemos 4 prácticas en el día, solamente abro un ambulatorio y abajo les voy cargando todas las prácticas asociadas al mismo número de orden de prestación. Esto tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si yo quiero cargar un ambulatorio para el hoy, 8, lo cierro y de repente quiero cargar otro ambulatorio hoy, con fecha 8 para el mismo afiliado, no me va a dejar. El sistema de factores web me va a decir, no, ya tenés cargado un registro ambulatorio de este día para este afiliado. Entonces, en un solo registro ambulatorio, es decir, abro el sistema de factores web, prestación ambulatorio alta, para un mismo día, asocio todas las prácticas y todas con el mismo número de OP. Bueno, sí, volvemos a hacer envío del link para la reunión de factura, para la reunión de facturación el lunes. Me refiero, se los volvemos a enviar, no hay problema. Dicen que firmaron convenio por pacientes crónicos. Si firmaron un convenio por pacientes crónicos, quiere decir que tienen el módulo correspondiente a internación crónica. Eso está nomenclado y ahora, si quieren, pasa que no tengo quién es el prestador que firmó convenio por ese módulo. Podría enviarles el número del módulo. Pasa que necesito corroborar que efectivamente hayan firmado convenio, ¿sí? Cada práctica que se realice a un internado se genera una OP como práctica ambulatoria. No, no, no. Vuelvo a esta filmina, les comparto un segundito. No. Vuelvo un segundito nada más a esta filmina. Acá. Si yo tengo una orden de prestación y de internación, por el ejemplo que me diste recién es la internación, ¿qué pasa cuando yo pido una orden de prestación correspondiente a internación clínica del segundo nivel? Dijimos que esa orden de prestación en verdad no se me genera de forma automática, sino que pasa al panel del prestador capitado. Si me la acepta, buenísimo, me queda generada a mi favor. Yo la activo y con ese número de orden de prestación, tengo que ir al sistema de factores web, prestaciones, internación. Voy a cargar quién es el afiliado realmente, cuándo entró, ¿sí? ¿Cuál es el área que entró? Si entró por guardia, después pasó a piso, de piso a UTI, de UTI a piso, listo. Y en el campo prácticas realizadas, voy a informar todas las prácticas que se hizo al afiliado con el mismo número de orden de prestación, es decir, con el único número de orden de prestación de internación del segundo nivel y puedo informar todas las prácticas que le hicimos al afiliado asociadas a los módulos 7, 8, 9, 10 y 12, que ustedes van a ver que son muchísimas las prácticas que están incluidas dentro de estos 5 módulos que les estoy mencionando. No es que tienen que hacer una OP ambulatoria por práctica, no, no, es una sola orden de prestación de internación clínica del segundo nivel de atención. Me voy a ir al sistema de efectores web y voy a cargar solamente ese solo número de orden de prestación y me deja informar y voy a poder facturarle a PAMI todas las prácticas que efectivamente, por supuesto, se hayan hecho en el marco de todos estos módulos: radiología, codiagnóstico, laboratorio, kinesioterapia y todas las prácticas que están dentro del módulo de internación. Bueno, ahí sí, bueno, dejo de compartir y sigo leyendo
las consultas que van llegando. Bueno, acá piden un usuario nuevo, ¿me podrían informar el estado? Sí, igual yo les dije que esto pasa en la instancia de aprobación del usuario, pasa por seguridad informática. Puede llegar a transcurrir un tiempo aproximado de entre 48 y 72 horas aproximadamente hasta que le llegue el usuario efectivamente generado al correo electrónico que declararon. Bueno, ahí por lo que veo declararon un Gmail, así que está perfecto. Si es un Gmail les va a llegar el correo electrónico. Ah, perfecto. Acá me dan los datos del hospital neuropsiquiátrico, buenísimo, porque listo. En base a esto, yo lo que puedo ver, bueno, tienen convenio hace bastante, en noviembre, por lo que me dicen acá. Bueno, voy a hacerles envío entonces de, primero voy a corroborar el convenio y después, sí, en base a eso, cuál va a ser la codificación que van a usar de aquí en más. UP hay uno solo por efector. ¿Cómo? Sí, sí, el usuario es uno por hospital y es bien, pero administrativos son varios. Hay que generar usuarios por cada administrativo. ¿Cómo sería esto? No. Yo no sé si, no se los mencioné, pero, y tampoco sé si va asociado a esta pregunta. Dice, hay un UP, hay uno solo por efector. Sí, eso está bien, es decir, es un usuario, el usuario UP siempre va a estar asociado al contrato. Es decir, que por hospital y por unidad de gestión local tiene que existir un UP. Bien, eso por un lado. Con ese UP del hospital se piden las órdenes de prestación. Listo. Otra instancia distinta es la carga en el sistema de efectores web. En la carga del sistema de efectores web tengo que hacerme un usuario administrador y puedo generar usuarios data entry, que son para los administrativos que ingresen al sistema de efectores web a hacer la carga. Bien, ahora, otra instancia y una posibilidad es que el usuario UP del hospital desde el sistema interactivo, desde la solapa seguridad, subusuario, genere subusuarios a su personal administrativo. ¿Para qué? Para que genere órdenes de prestación y las pueda activar, por supuesto. Bien, ese es el escenario posible con respecto a los usuarios. Que el usuario UP del hospital desde el sistema interactivo, si así lo quisiera, es una herramienta que les estoy mencionando, pueden generarles subusuarios a su personal administrativo para que haga órdenes de prestación. En este sentido, su personal administrativo tendría un SU, un subusuario, solamente para generar órdenes de prestación. Por otro lado, se generan los data entry para cargar en el sistema de efectores web. Bien, sigo. Están preguntando, el sistema de envío de información no nos permite cargar módulos de internación. Al intentarlo, claro, al intentarlo les dice la práctica ha dejado de estar vigente. Claro, porque tienen que limitarse a los nomencladores que yo que les voy a mandar. O directamente, jamás les va a pasar esta leyenda de la práctica ha dejado de estar vigente. Si ustedes buscan, como les mencioné yo, mediante la lupa, pero por código de práctica vigente. Es decir, ¿qué pasa si yo busco, quiero cargar una internación, ¿no? Ingreso a cargar una internación. Y en internación indico, por ejemplo, la palabra em, electrocardiograma. Busco, pongo la palabra electrocardiograma y busco. El sistema de efectores web me va a mostrar todo el nomenclador, ¿sí? Todas las prácticas asociadas a la palabra electrocardiograma.
Lamentablemente, puede pasar que yo seleccione una práctica que dejó de estar vigente. ¿Por qué? Porque el nomenclador actualizado es al 1 del 12. Entonces, puede que si yo busco por palabra, por ejemplo, la palabra electrocardiograma, y cuando seleccione no me di cuenta, y bueno, y selecciono la primera que vi, la que creo que era plausible de que sea efectiva, esa la que realizamos al afiliado. Y el sistema me dice esto, no, esa dejó de estar vigente. Entonces, para evitar eso, yo ni siquiera les nombré y les mencioné que tenemos que tener a mano los dos Excel. El Excel del nomenclador vigente al 1 de diciembre, que es el que descargamos desde la web institucional, y para lo que es la parte ambulatoria, para las especialidades médicas, ¿se acuerdan que les dije especialidades médicas, diagnóstico por imágenes? El nomenclador exclusivo que les voy a mandar yo. Si ustedes buscan las prácticas a través de esos dos Excel, no hay margen de que les aparezca este error, de la práctica no está vigente. Bueno, bien. El sistema de efectores web computa automáticamente los módulos de internación de acuerdo a los datos cargados en fecha de ingreso, egreso, área, sí. Por eso es que es tan importante y les dije que ustedes tienen que cargar los días distintos de estadía. En internación, en el sistema de efectores web, tienen, la primera parte nos pide quién es el afiliado, es decir, tengo que cargar quién es el afiliado, cómo ingresó, y después tenemos el campo que nos dice justamente área. ¿Qué área? ¿Cómo ingresó? Ingresó por guardia determinado día, pasó a piso determinado día, a UTI y de vuelta a piso. Bueno, esos cambios de área son muy importantes. ¿Por qué? Porque computan estadías distintas que están valorizadas de distinta forma. No vale lo mismo un día en un área que en otra. Entonces es importante que ustedes determinen, bueno, 2 días en piso, un día en UTI, 2 días en piso de vuelta, por ejemplo, y que a su vez corroboren con los módulos, y esto solamente va para aquellos hospitales que tengan módulos eh, convenidos por módulos clínicos quirúrgicos, sí, correspondientes a cirugías del segundo nivel, porque ¿se acuerdan que yo les mostré el manual nomenclador? En el manual nomenclador, determinadas cirugías tienen incluidas determinados días en UTI, determinados días en piso. Bueno, ir chequeando eso, cuál es el módulo quirúrgico que nosotros hicimos, bueno, y corroborar justamente eso, ¿sí? Efectivamente, ¿cuándo ingresó? ¿A qué área ingresó? Sí, es importante que lo especifiquen en el sistema de efectores web porque valorizamos desde ahí también. Bueno, em, no, no veo más consultas. Espero unos segunditos más. Ya les dije que a los correos electrónicos que hayan declarado en el primero de los links, ¿vieron el link que les dejamos de registro de presencialidad? Bueno, es importante el correo electrónico, por favor, porque ahí les tengo que hacer envío de todo, de esos 2 cuadros de criterios de carga, como para que ustedes sepan qué nomenclador usó para determinado tipo de práctica, eso es fundamental. Y el nomenclador exclusivo para hospitales públicos, también se los voy a mandar. También les voy a mandar, esto es un adicional, pero no se preocupen, para que ustedes sepan cómo solicitar insumos, ¿sí? Insumos traumatológicos, eso se hace a través del sistema interactivo desde la solapa insumos. No los quiero ahora confundir con el proceso de insumos y demás, pero se los mando por correo para que ustedes sepan, ¿sí? Únicamente para eso. ¿Puedo pedir insumos a través del sistema interactivo? Sí, se puede. Y les mando el manual correspondiente. También les voy a mandar un documento de preguntas y respuestas
Está muy completo ese documento. Son preguntas frecuentes que nos han hecho y que sirve bastante para solventar algunas dudas frecuentes. Bueno, me dicen, cargo una internación de varios días en diferentes sectores. Entre esos días hay una cirugía. ¿Dónde cargo la cirugía? En prácticas, sí, 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 tienen que cargar en el campo práctica realizada el código de la cirugía con la fecha de ingreso al quirófano, ¿sí? Con la fecha de efectiva realización de esa cirugía, quiero decir. En el campo, prácticas realizadas. Y si hablamos de esto, prestar atención, porque es algo que puede pasar. Si hablamos de una internación, por ejemplo, clínica del segundo nivel de atención, listo. Hacemos la carga con la codificación y correspondiente según las prácticas que le hicimos de los módulos 7, 8, 9, 10 y 12. Perfecto. Pero, como me mencionan acá, sucede que el afiliado requiere una práctica del tercer nivel de atención, es decir, de una práctica de alta complejidad. ¿Se acuerdan que en los motivos de emisión, para lo que son prácticas de alta complejidad y también las prácticas quirúrgicas, teníamos un motivo de emisión distinto y que eran de autorización automática? Eso es lo bueno también, ¿no? Que son de autorización automática, ¿no? No se espera una instancia de aprobación de ningún área, no, directamente son automáticos. Entonces, si nosotros necesitamos realizar justamente una práctica de alta complejidad, tenemos la capacidad prestacional para hacerlo, firmamos convenio por módulos de alta complejidad, perfecto, simplemente ustedes hacen esa práctica y para poder facturarla a PAMI tienen que ir al sistema interactivo de información y generar de forma automática la orden de prestación asociada al motivo de emisión. HPA, justamente ustedes van a ver los que hayan firmado convenio por prácticas del tercer nivel de atención de alta complejidad. Para hacer la carga dentro del sistema de efectores web, el procedimiento es el siguiente. Ustedes en principio tienen que cargar la internación del segundo nivel de atención. No sé si les mostré los motivos de egreso dentro del sistema de efectores web y uno de los motivos era otro o egreso administrativo, también es otra opción. Bueno, van a tener que darle el egreso administrativo a las 23:59 del día anterior y cargar un nuevo registro en internación asociado a la orden de prestación del tercer nivel, es decir, de la cirugía de alta complejidad. Recordemos que las cirugías de alta complejidad, como les dije, tienen días incluidos, determinados días en UTI, determinados días en piso. Prestar atención a eso lo van a saber si miran el manual nomenclador. En base a eso, vamos a hacer la carga y vamos a cerrar, vamos a colocar en el campo práctica realizada, por supuesto, el código de la práctica de alta complejidad que hicimos con la fecha real de cirugía de alta complejidad y cerramos esa internación. Si el afiliado requiere mayores días de los que están incluidos dentro del módulo del tercer nivel de alta complejidad, bueno, necesitamos pedir otra orden de prestación asociada a, sí, y digamos, prestar atención en esto, por favor. Si los días que exceden a las inclusiones que tiene el módulo del tercer nivel están asociados a esa cirugía, pueden pedir nuevamente una orden de prestación, ¿sí? Correspondiente
a la práctica ya sea quirúrgica o de alta complejidad y informar con los días excedentes al módulo. Esta es mucha información, yo prefiero todo este esquema mandárselos más bien por escrito, porque entiendo que es un poco extensa esta explicación. Al cargar los días de internación, ¿debo descontar los días contemplados en la cirugía? No, ustedes tienen que, en todos los casos, mirar el manual nomenclador y verificar, por ejemplo, en las prácticas quirúrgicas o de alta complejidad, específicamente cuáles son las inclusiones que tiene esta cirugía. Bien, tener que estudiar eso primero. Si eso no les alcanza, pedimos otra orden de prestación distinta. Tenemos que en todos los casos cerrar la internación, es decir, dar un egreso administrativo y al día siguiente abrir una internación nueva asociada al nuevo número de orden de prestación para poder seguir cargando los días excedentes al módulo. Bien. Bueno, espero unos minutitos más. Sí, por favor, no dejen de venir el lunes 13 a las 13. Tenemos que saber y corroborar cómo subimos la factura y bajo qué consideraciones. Y ya les digo, si hay algún hospital que no puede generar comprobantes electrónicos, nos lo tiene que avisar, porque no van a poder subir la factura al sistema, sino que la tienen que llevar a otra instancia que les vamos a avisar el mismo lunes. Reitero el esquema financiero, por favor, porque muchos me estaban preguntando, bueno, ¿cómo visualizo el monto? No me aparece el monto. No, no van a tener monto todavía si no transmiten información. Primero tienen que generar las órdenes, activarlas y transmitir. Y a 2 meses ven el monto. Reitero esto. Sí, porque veo que lo preguntaron de vuelta. Las órdenes de prestación de este mes, de enero, el monto que se conforme, lo vamos a ver el último día hábil de marzo. El último día hábil de marzo se publica el monto conformado de las órdenes de prestación que mandaron correspondientes a enero, a 2 meses. Bueno, bien, ahí no veo que estén llegando más consultas. Igual recuerden esto que nos pasó ayer, ¿eh? El link sigue activo, es decir, por más que cerremos la reunión ahora, de repente si yo veo alguna pregunta y me dejan el correo electrónico, las respondemos por ahí, no hay problema. Y en el chat también les dejamos el WhatsApp, el número de WhatsApp de la mesa de ayuda, para que se contacten. En el caso de no tener el rol, por ejemplo, para generar las órdenes y demás, eso se los podemos otorgar mediante el contacto en WhatsApp que hagan. Siempre les aviso, por favor, para todo el equipo también de la mesa de ayudas, que es importante que ustedes se identifiquen, que digan, somos hospitales públicos de autogestión, porque los agentes ya saben cuáles son las consideraciones a tener en cuenta y los modos de facturar y demás. Bien, habiendo dicho esto, ahí veo que no llegó ninguna consulta más. Probablemente no estén conmigo el lunes, estén con otro de los agentes que se llama Salvador Belver para la reunión de facturación, pero sí vamos a estar en contacto porque les voy a mandar todo lo que les prometí ahora, ¿sí? Todos los instructivos que los van a ayudar específicamente para hacer la carga en el sistema de efectores web, que era la temática de esta jornada. Así que habiendo dicho esto, vamos a dar por finalizada la reunión y les agradezco muchísimo haber presenciado esta reunión a todos ustedes y muchísimas gracias del otro lado también a Yara Esther. Gracias